Muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Bienvenidos a su programa Nicaragua Linda y Segura. Gracias por acompañarnos en este nuevo inicio de año, por lo que le damos a usted muchas bendiciones y éxitos para sus hogares en este 2018. Y como nuestro propósito es fortalecer la cultura de prevención en cada uno de ustedes, esta tarde estaremos hablando acerca de la organización de las personas con discapacidad, cómo estar organizadas desde el trabajo y la vida, desde la igualdad de derecho. Por lo que nos estarán acompañando David López, coordinador del Gabinete del Poder Ciudadano de Personas con Discapacidad FECONORI, al igual que Javier López, presidente de FECONORI. Conoceremos cómo actuar al momento de una emergencia estando junto a personas con discapacidad. Mientras tanto, le dejamos un resumen de las principales actividades ocurridas en esta primera semana de este año 2018 en nuestro segmento SINAPRED al Día. Autoridades municipales sostuvieron un encuentro con los más de 170 comerciantes que resultaron afectados por el incendio ocurrido el pasado 27 de diciembre, con el fin de buscar soluciones a estas situaciones que se vienen presentando con mayor frecuencia y que reduce a ceniza a los espacios en cuestión de minutos. En este encuentro, los comerciantes expresaron su sentir en cuanto a las necesidades que se les originaron con la pérdida de sus negocios, mismas que fueron escuchadas por las autoridades municipales, quienes propusieron acciones efectivas para la reconstrucción de los tramos afectados en el menor tiempo posible a fin de reinsertarlos a sus actividades comerciales en el menor tiempo posible. Nosotros lo que estamos apelando es a la comprensión, ¿verdad? Nosotros tenemos un equipo que está trabajando día y noche y esperamos lo más pronto posible ya entregarle los espacios a estos hermanas y hermanos que por años han trabajado en los mercados. Como les decía ayer, ninguno de nosotros quiere que suceda esta desgracia, ¿verdad? Pero bueno, estamos con un gobierno que responsablemente buscando soluciones a todos los hermanos y hermanas que salieron afectados. Realmente nosotros pues satisfactoriamente estamos en la reunión que acabamos de culminar, porque ayer fue un inicio, como yo no pudimos volver a hablar, ¿verdad? Directamente me hablé y le dije a Reina Rueda de que nosotros ya habíamos hablado, lo que nosotros necesitábamos era la propuesta que ella ya nos daba a nosotros. Como era de esperarse, la respuesta por parte del gobierno fue inmediata, por lo que comerciantes reconocen la eficacia con la que se actúa en situaciones como estas, donde el cristianismo y la solidaridad son factores importantes que respaldan a las familias nicaragüenses ante cualquier emergencia. Según especialistas del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, el frente frío por el que atraviesa la zona norte del territorio nacional son muy comunes para la época de noviembre, diciembre y enero, mismas que son catalogadas como actividades normales que no presentan ningún peligro para las familias. En esta época es cuando son mucho más comunes pues estos sistemas llamados frentes fríos, que realmente lo que hacen o lo que es una línea que de alguna manera separa, digamos, masas de aire que tienen características diferentes. El paso de las líneas frontales provoca alteraciones muy drásticas en la presión. Inicialmente, cuando se va aproximando la línea del frente, la presión comienza a bajar drásticamente y una vez que la línea del frente pasa, que fue lo que sucedió de ayer hacia hoy, la presión comienza a incrementarse también drásticamente. Este fenómeno es originado por la combinación de dos masas de aires con distintas características, una de aire cálido y húmedo y otra de aire frío y seco, mismas que dan paso a este fenómeno meteorológico que se está en constante monitoreo. Según la trayectoria del fenómeno, los efectos tendrían mayor incidencia en las zonas más altas del país como Matagalpa, Estelí y Jinotega, generando lluvias moderadas y fuertes vientos con variaciones en diferentes zonas del país. A pesar de los esfuerzos que se realizan para prevenir los incendios, el año 2007 finalizó con un evento que dejó grandes pérdidas y los mismos continuaron en la primera semana de lo que va del año 2018. Ante esta situación, el gobierno central considera necesario fortalecer todos estos mecanismos de prevención para evitar el reporte de más incidencias, principalmente en la temporada de verano. Así que estamos pendientes y yo creo que debe de hacerse todavía más en el trabajo de prevención, porque continuamente nos están llamando los compañeros
de la Dirección de Bomberos Unificados para reportarnos estos siniestros, sobre todo en viviendas. Que hacer más conciencia, el doctor González le vamos a pedir unas notas muy cortas para estarlas dando a conocer, para evitar lo que puede ser una plaga de incendios en estos meses de verano. Y bueno, estamos viendo que en todas partes del mundo se han desatado también incendios importantes que dan a conocer los medios de comunicación. La Dirección General de Bomberos continúa desarrollando inspecciones en los mercados en la que se notifica las correspondientes medidas técnicas correctivas para evitar los riesgos ante la ocurrencia de incendios. Con el inicio del mes de enero se empiezan a manifestar distintos comportamientos meteorológicos como el denominado invierno astronómico, el causante de fuertes vientos y oleajes fuertes en las zonas costeras de nuestro país. Según los especialistas, este comportamiento climatológico lo estaremos percibiendo durante todo el mes de enero y parte de febrero, previo al inicio de la primavera en el mes de marzo. Recomendaciones muy básicas, muy básicas. Lógicamente la navegación marítima corre riesgo en cuanto hay oleaje, ¿sí? A mayor altura de olas, los barcos que tengan, no tanto en su calado, sino que también en su eslora, es decir, en lo largo del barco, tienen mayor probabilidad de ser afectados por este oleaje. Por tanto, entendemos que nuestras autoridades han prohibido la navegación en este momento en las zonas del Caribe. Es posible que este efecto no lo podamos sentir en las zonas costeras, pero si entramos hacia mar adentro sí vamos a sentir ese efecto. En el Pacífico, un poco la zona sur del Pacífico va a estar en condiciones bastante similares. Los especialistas no descartan la presencia de otro fenómeno similar durante los meses venideros, ya que son típicos de la temporada, por lo que se mantendrá un seguimiento a las distintas variaciones climáticas que se pudiesen presentar a fin de estar alertas ante situaciones que representen peligro para las familias nicaragüenses. Bueno, primero las tenemos que tomar en cuenta, por lo menos son personas de que no andan en silla de ruedas, andan en muletas, son las primeras en sacarlas por las vías las rutas de evacuación. Buscaría la forma cómo salir y sacarlo afuera, donde no haya peligro, donde no haya cortes de luz, energía. Bueno, en el caso mío, lo primero que haría es acudir hacia ellos y hablarles que mantengan la calma. Si fuera una persona en silla de ruedas, lo primero que haría es buscar la ruta accesible. Lo primero que haría es buscar el triángulo de la vida que le dicen, apoyar a la persona primeramente, ¿verdad? Ubicándola en el triángulo, y posteriormente que haya pasado el siniestro, poco a poco salir con ella, ¿ya? Buscar un lugar donde ella pueda estar segura, ¿ya? Y después ayudar a los demás que necesiten apoyo. Ya estamos de regreso en su programa Nicaragua Linda y Segura esta tarde para conversar acerca de la organización de los gabinetes de personas con discapacidad. En este caso ya se encuentran con nosotros los invitados de esta tarde, dos de ellos, el compañero David López, coordinador del Gabinete del Poder Ciudadano de Personas con Discapacidad, y Javier López, presidente de la Federación de Personas con Discapacidad, FECONORI. Buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Don David, en este caso iniciaremos con usted para que nos hable acerca de cómo ha sido todo este proceso de organización de la inclusión de las personas con discapacidad al tema de prevención. Bueno, gracias por la oportunidad. Recordemos que Nicaragua, al ser un país altamente propenso a la ocurrencia de eventos que pueden derivar en situaciones de desastre si no se tratan de la manera más adecuada, pues ha venido teniendo un desarrollo que la coloca como país ejemplo, país líder en la región. Y este desarrollo se da por el nivel de articulación que ha logrado ir consolidándose, conducido por nuestro SINAPRED. Y esta articulación ha tenido en los últimos años, sobre todo en los últimos 3 años, un carácter incluyente, donde se ha ido visibilizando aquellos colectivos poblacionales que se consideran que están en condiciones de mayor vulnerabilidad frente a la ocurrencia de este tipo de eventos. Recordemos que vulnerables somos todos, pero hay situaciones que coloca a ciertas personas en un grado mayor de vulnerabilidad, y en ese sentido, pues, nuestro SINAPRED ha venido considerando a este colectivo de personas, entre los cuales ha venido dando prioridad a personas con discapacidad y adultos mayores. En este caso, las personas con discapacidad en nuestro país estamos articulados con las instituciones de nuestro buen gobierno en lo que conocemos como el Gabinete del Poder Ciudadano de las Personas con Discapacidad, y desde los cuales, y desde este espacio, abordamos los distintos temas que para nosotros son de prioridad, y uno de los temas de prioridad es el tema de la gestión de riesgo. Y en ese sentido, con SINAPRED hemos venido teniendo enormes avances. El último de ellos, o uno de los últimos que para nosotros es muy significativo, es el hecho de que con SINAPRED se ha venido construyendo de manera aportativa, incluyente, consensuada, las guías para las respuestas familiares, comunitarias, municipales y nacionales ante situaciones de emergencia, que recogen aportes importantísimos del colectivo de personas con discapacidad y adultos mayores. Solo para poner un ejemplo de estos aportes, en nuestro país desafortunadamente existe esa conducta de la familia de que normalmente a nuestros adultos mayores o a las personas con discapacidad se las coloca en el último cuarto de la vivienda. Y debe ser prioridad. Debe ser prioridad estar más cerca del sitio que está próximo a la salida de la casa, para que a la hora en que ocurra una situación de estas, se tenga la oportunidad de que también esta persona adulta mayor o con discapacidad sea evacuada al mismo tiempo que el resto, y no que todos salen y hasta después se acuerdan y hasta después van por esta persona cuando está en el último rincón de la casa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto es algo que recoge ya como recomendación, como orientación, estas guías de respuesta. Y la primera respuesta está en la familia. Entonces, esta guía está en proceso de divulgación también en las distintas comunidades, en los distintos municipios, y a través de ella pensamos que podemos ir cambiando esa forma de actuar de nuestra población, que nosotros consideramos que obedece a que en Nicaragua no ha existido esa cultura de estar, ¿verdad? Entonces, es nuestro gobierno el que la ha venido fortaleciendo, y es nuestro gobierno, a través de estos 4 simulacros que se hacen al año, que ha venido como... Que han venido ustedes participando activamente. Exactamente, hemos venido participando, y la población se ha venido enterando y se ha venido formando de cómo debemos actuar ante este tipo de situaciones. Don Javier, coméntenos un poco acerca de cómo se ha venido trabajando en la inclusión de personas con discapacidad. ¿Qué ha significado esto para la organización? Bueno, primeramente, hola, agradecerles por la invitación a este programa Nicaragua Linda y Segura verdaderamente, porque están trabajando un tema que ha sido muy importante y muy débil en el caso de las personas con discapacidad, un sector, como decía David anteriormente, más vulnerable que el resto. Entonces creo que el buen gobierno, el compañero Daniel y la compañera Rosario han visto esa necesidad
y han tratado de que las instituciones estatales, en este caso SINAPRED, nos tomen en cuenta verdaderamente para realizar este tipo de trabajo. Hemos visto en el caso de las alertas que han estado trabajando y han mejorado lo que es la comunicación. Para nosotros algo importante a la hora de este tipo de alertas es que sea accesible verdaderamente a las personas con discapacidad. En el caso de nosotros, las personas sordas, es tener un intérprete a la hora que está alguno de los compañeros del SINAPRED dando algún tipo de información. Y como decían anteriormente, las personas con discapacidad, por ejemplo, inclusive dentro de las casas, deben de tener accesibilidad y saber hacia dónde van a salir. Este trabajo que ha estado realizando el SINAPRED a través de las diferentes capacitaciones, a través de la diferente realización de los simulacros, ha permitido que las personas hagan estos cambios. Y nos ha permitido, por ejemplo, en las alertas, que las personas de la Cruz Roja, todos los que están involucrados en los diferentes momentos de la alerta, puedan participar las personas con discapacidad y las tengan en cuenta. De igual manera, es importante decirles de que el mapeo que están haciendo los diferentes comités locales a nivel de barrio, a nivel que están realizando este tipo de trabajo, es importante porque ellos están realizando, diciendo a dónde estamos las personas con discapacidad. De igual manera, felicitarles porque el trabajo que se realiza en las escuelas, el trabajo que se realiza a nivel nacional con los diferentes simulacros que se realizan, nos permite que nosotros también observemos cuáles son las medidas de seguridad. Por ejemplo, cubrir tu cuerpo, cómo tener una protección segura a la hora de un terremoto o un temblor, a la hora de un incendio o a la hora de cualquier evento que pueda ocurrir, cómo lo podemos realizar. De igual manera, como gabinetes que nosotros pertenecemos de FECONORI, el construir este tipo de guías que hablaba David anteriormente nos ha permitido que tomen en cuenta las diferentes discapacidades que existen en nuestro país o a nivel mundial. Las experiencias nos han dicho que son las personas con discapacidad las más vulnerables y las que más se pierden vidas en eventos de esta magnitud. Y agradecer siempre el esfuerzo que hace el Estado a través de esto. Quisiera que enviara en este caso, don David, un mensaje a la población nicaragüense para ayudar a incluir a más personas con discapacidad y que se adapten a la guía, ¿verdad? Para que haya una participación activa en todo momento. Básicamente el mensaje iría en 3 aspectos. 1, mantengámonos informados. Cada vez que SINAPRED intervenga, y SINAPRED como institución, ¿verdad?, estemos atentos al mensaje. 2, en nuestras familias prioricemos a la persona con discapacidad en cuanto a la información preventiva y a la forma de cómo actuar al momento de que ocurra algún evento natural o antrópico. Y 3, recordemos, nicaragüenses, compañeros, compañeras, que SINAPRED somos todos. La gestión inclusiva de riesgo, el primer sitio donde se operativiza es en la familia, es en la comunidad. Y en la medida en que nosotros actuemos con beligerancia, en esa medida estamos haciendo presente también a SINAPRED. SINAPRED somos todos. Así es, don David. Don Javier, un mensaje final. Principalmente el mensaje es fortalecer lo que decía David de la comunicación, pero también tomar en cuenta siempre en cada uno de los lugares en que estemos que verdaderamente sea tomada en cuenta las personas con discapacidad. Tengamos conciencia de que también a consecuencia de este tipo de eventos pueden surgir mayores personas con discapacidad y también la discapacidad la podemos hacer prevenible evitando este tipo de accidentes o utilizando las medidas correctas. De igual manera, también hacer un llamado a la institución SINAPRED, que es importante que en cada momento que ustedes o el alerta que estén dando, la comunicación es importante para nosotros las personas sordas. La posibilidad de que lo hagan también a través del intérprete en los medios de comunicación para que nosotros estemos claros. No siempre tenemos la oportunidad de tener una persona que sepa señas a la hora de este tipo de noticias. Entonces creo que eso es parte del trabajo y parte de la inclusión de todas las personas con discapacidad. El trabajo que también junto con ustedes y instituciones y las organizaciones que estamos realizando es importante. De igual manera, decir lo que dice David, que tomar en cuenta estas guías no solamente en los
lugares donde hay podrían ser refugios, no, sino también los médicos, los hospitales, los centros de salud deben de tener contacto con esta guía para que sepan cómo proceder en diferentes momentos. La información, ustedes saben que es importante y si la dominamos todo, podemos estar empoderados y podemos también, como decía David, reforzando que el SINAPRED somos cada uno de nosotros y nuestra actuación es lo que vamos a hacer. Yo puedo, por ejemplo, ayudar a David si yo sé cómo me puedo comunicar con David, pero si está una persona que nunca ha tenido contacto con una persona ciega, no va a saber cómo hacerlo. Entonces creo que también esa es parte importante del proceso de educación que debemos de tener las personas nicaragüenses. Igual a los bomberos, Cruz Roja, a todos los que participan dentro del SINAPRED, que tengan claro cómo apoyarnos. Y principalmente la información, que es importante. Muchísimas gracias, don Javier. Gracias, don David, por habernos brindado todos estos valiosos comentarios y aportes en lo que es la inclusión de personas con discapacidad ante un hecho de emergencia. Por nuestra parte, vamos a nuestro segundo corte comercial, pero antes los dejamos con nuestro segmento Prevenir es Vivir. Los sistemas de alerta temprana establecidos en cada espacio deben ser adaptados de acuerdo a la realidad de cada persona con discapacidad. Por eso, es importante que tomemos en cuenta los siguientes consejos prácticos para cada tipo de discapacidad ante una situación de emergencia. Discapacidad visual. Debemos de crear las condiciones para que al momento de una emergencia se cuenten con señales auditivas como campanas o pitos que den la alerta. Ubica rótulos escritos en la pared con letras grandes y con contrastes de colores. Discapacidad auditiva. Esta se basa en señales visuales. La utilización de banderas coloridas como verdes, amarillas o rojas pueden ser señal de peligro. También podemos ubicar fotografías o imágenes que indiquen el peligro y nos dirijan a zonas seguras, así como apagar y encender luces de forma intermitentes. Discapacidad física y psicosocial. Esta se auxilia en los anuncios televisivos y radiales que de forma atractiva pueden llegar más efectivamente a la población. Adultos mayores. Se deben ubicar rótulos con letras grandes en lugares estratégicos, así como sistema de señales visuales. Recuerde que si adaptamos nuestro entorno con estos elementos preventivos, podemos aportar a mejorar la capacidad de respuesta de las personas con discapacidad al momento de una situación de emergencia. Porque prevenir es vivir. Gracias por continuar con nosotros. En nuestro segmento Historias de Vida conoceremos la historia de Tatiana Donaire, una persona ciega que se ha destacado en los diferentes ámbitos de la vida. La inclusión de discapacidad significa promover y garantizar la participación de las personas con discapacidad en la educación, la formación y el empleo, y en todos los aspectos de la sociedad que denoten protección de la vida. Tatiana es una joven de ejemplo de esa inclusión.
Hoy es una profesional en educación infantil quien actualmente labora como docente en la UNAM Managua. Desde muy pequeña he venido creciendo con una familia que me ha apoyado un 100% en todas mis etapas escolares y en la vida personal, que me han impulsado en seguir siempre adelante, nunca rendirme ante ninguna situación. Pertenecer al mundo laboral no ha sido una tarea fácil para Tatiana. Desde su formación en secundaria hasta la universitaria, ha tenido que luchar contra obstáculos sociales y arquitectónicos. Se me dio la oportunidad en el 2016 de ejercer como docente universitaria en la carrera de educación infantil y en la carrera de educación especial. Y entonces pues para mí ha sido un gran reto, también un gran aprendizaje, porque no soy de las maestras, de las personas que piensan que uno no aprende de los demás, todo lo contrario, todo creo que en esta vida es un proceso de retroalimentación. Hay varias barreras tanto aptitudinales como arquitectónicas. Las actitudinales son aquellas que vienen de las personas, de las aptitudes de las personas. Otra también, barreras arquitectónicas, es que en la universidad hay muchas gradas, demasiadas gradas, y entonces eso sí, a veces me toca en el Polizal, me ha tocado impartir clase ahí en las aulas del Polizal, y entonces ahí sí es bien llegar desde el pabellón 3 hasta allá, movilizarme pues con ese montón de gradas. Me siento que hay bastante obstáculo. Contar con el apoyo necesario para poder salir adelante en lo laboral ha sido muy importante para esta joven con discapacidad visual, quien desde la organización a la que pertenece ha tenido un respaldo desde sus inicios hasta hoy, donde se destaca como capacitadora. Bueno, cuando Tatiana ingresó a laborar aquí en la organización de Ciego, bajo el cargo de promotora social, se le facilitaron las herramientas, computadora, se le instaló el lector de pantalla, pero que ella ha tenido la dicha de irse desenvolviendo, de ir estudiando, de ir averiguando, de ir involucrándose más en la sociedad, y hoy pues podemos ver que Tatiana es una persona bastante independiente y muy profesional. Es un hecho que las personas con discapacidad son más vulnerables en situaciones de riesgo, pero como destaca Tatiana, hoy en día se cuenta con mayor apoyo y mayor atención para este sector que suma dentro de la participación ciudadana en temas de resguardo y protección de la vida. Al inicio, cuando estuvo para el 10 de abril, para el terremoto del 10 de abril del año 2014, pues desde ese entonces recuerdo que sí habían habido simulacros, y cuando entré a estudiar como docente, pues en el primer semestre sí tuve la costumbre de hacer un pequeño simulacro dentro de la sección. Y son pues cosas que se tienen que se tienen que ir preparando, ¿no? A través de las orientaciones que SINAPRED nos ha venido orientando. Los cánones de asistencia son un límite para quien se preocupa por su propia seguridad, y el apoyo que debemos dar a las personas con discapacidad debe empezar por la familia para que no tengan miedo luego de enfrentar a la sociedad misma. Deben de tratarnos como cualquier otra persona que es parte de la sociedad, y hasta que todas las personas que conforman la sociedad no lo entiendan, creo que siempre se va a seguir viendo a la persona con discapacidad visual con asistencialismo o con discriminación. Hasta que no nos miremos, a mí me gusta un lema que dice: en este mundo cabemos todos, que este lema lo acompañó la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y creo que es una frase que encierra
que todos y todas somos de este mundo y somos iguales y tenemos que tratarnos de igual manera. La creciente demanda de conocimientos especializados en la materia de inclusión de las personas con discapacidad en diversos ámbitos, como el desarrollo de competencias profesionales, promoción del empleo, protección social y la no discriminación, es también una prioridad para el gobierno, dado que las personas con discapacidad están más acostumbradas a encontrar soluciones creativas en el día a día y ser más resilientes ante situaciones de emergencias. Hemos llegado al final de su programa Nicaragua Linda y Segura, pero no queremos hacerlo sin antes invitarle a sintonizarnos todos los sábados a partir de las 4 de la tarde a través de Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. Igualmente, recuerde que puede ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube, al igual que puede visitarnos en las redes sociales de Facebook y Twitter como Sede Sinapred. Nos despedimos de ustedes con nuestro segmento Curiosidades. Es un hecho que las personas con discapacidad son más vulnerables en situaciones de riesgo. Probablemente no puedan evacuarse solas y puedan perder sus elementos de apoyo. Actualmente las personas con discapacidad representan aproximadamente 1.000 millones de la población, un 15% de la población mundial. El término persona con discapacidad está en vigor desde el 2006, cuando se llevó a cabo el Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y que fue ratificado en Brasil con efecto de enmienda constitucional a través del Decreto Legislativo 186 en 2008. Entonces, se quita estos términos de tu lista: minusválido, deficiente, con necesidades especiales. Para muestra, un botón. El terremoto ocurrido en Haití en enero del 2010 y otras situaciones de emergencia recientes han mostrado las dificultades que afrontan las personas con discapacidad en situaciones de emergencia. De ahí que en Brasil se calcula que aproximadamente 200.000 personas vivirán con discapacidad a largo plazo como consecuencia de los daños sufridos. Para garantizar la igualdad y los derechos humanos para todos, resulta esencial incorporar la discapacidad en las actividades de preparación y respuesta en situaciones de emergencia. Desde Nicaragua se realizan esfuerzos para brindar visibilidad a las cuestiones de discapacidad y a las personas con discapacidad en los planes de acción y las políticas nacionales.